Para este cuarto y último capítulo de esta serie de los clásicos del fútbol venezolano, abarcaremos varias rivalidades regionales que fueron bastante relevantes en su momento, ya sea por ser contendiente a los títulos o por ser más poderoso de su región. Para este episodio final me estarán acompañando los canales de YouTube de Campe RN, Pasa la Champions, Dani Red de Vino Tinto, Leo Santos FM, así como también los streamers de Twitch, Javier da Silva y Rafael Alejandro. Sus links se los dejaré en la descripción del video. Así que sin más preámbulos empezamos con el video. El clásico hispano es aquel que confrontaban a los extintos clubes del Deportivo Galicia y la Unión Deportiva Canallas, dos conjuntos que representaban a las comunidades españolas más numerosas de Venezuela. El conjunto gallego se fundó en 1960, mientras que el combinado canario hizo lo propio 2 años después. El primer encuentro entre ambos clubes fue en 1963, con victoria del Galicia por 1-0, mientras que el último encuentro entre ambos fue en 1973, con empate a 0 goles. La máxima goleada de Galicia fue un 7-1 en 1973, mientras que la máxima goleada de los canarios fue un 6-1 en 1968. Tras 54 partidos, el cuadro gallego lideró la historia de este derbi con 25 victorias sobre las 14 del Canallas, y ambos conjuntos llegaron a empatar 15 veces. En el palmarés, el Galicia fue el equipo venezolano de origen hispano más ganador en el balompié nacional, con 9 títulos sobre las apenas 3 conquistas del Canallas. Los gallegos llegaron a disputar los torneos sudamericanos en 8 ocasiones, mientras que los canarios lo hicieron apenas una vez en toda su historia, aunque sin destacar mucho, ya que ambos clubes no lograron superar la fase de grupo de la Copa Libertadores en aquellos tiempos. El último derbi capitalino, o también conocido como el derbi caraqueño, lo protagonizaban el Caracas y el Deportivo Italia. De antemano solamente expondremos los datos de cuando se enfrentó el Caracas al Deportivo Italia bajo exactamente ese nombre, en los cuales fueron desde 1985 hasta 1996 y posteriormente el corto periodo desde el 2007 hasta el 2010. Ahora, teniendo en cuenta esa aclaración, continuamos con el clásico. Los Azzurris caraqueños se fundaron en 1948, mientras que el rojo lo haría 19 años después, precisamente en 1967. Los rojos del Ávila ganaron el primer duelo entre ambos en 1985 por 2-0, mientras que el último choque entre los equipos capitalinos se dio en el 2010 con victoria del Azzurri por 3-1. La máxima goleada del rojo fue en la final absoluta del año 2009, con un 5-0 disputado en el Olímpico de la UCB, mientras que la máxima goleada del equipo azul de la capital fue un 3-0 en el año 1993. Tras 37 partidos disputados bajo la aclaración que mencionamos al principio, los demonios rojos lideraron este derbi con 19 victorias sobre las 10 conquistas del azul caraqueño, mientras que ambos clubes también llegaron a empatar en 18 ocasiones. Estos conjuntos son de los equipos más ganadores en la historia del fútbol nacional. El rojo de la capital conquistó hasta el momento 17 títulos, siendo claramente el equipo más ganador del fútbol vinotinto, mientras que el equipo itálico de la capital conquistó bajo ese nombre 8 títulos en el balompié nacional. El Caracas llegó a estar en los torneos sudamericanos en 32 ocasiones, siendo el segundo equipo venezolano que más veces jugó a nivel continental, destacando sus semifinales de la extinta Copa Merconorte del 99 y su recordadísima actuación de la Libertadores del año 2009, donde llegaron a cuartos de final, mientras que el Deportivo Italia fue el primer equipo venezolano en jugar los torneos sudamericanos, y bajo su existencia llegó a jugar en 8 ocasiones los certámenes de Conmebol, destacando su rendimiento en la Libertadores del año 69, donde también llegaron a los cuartos de final. El clásico del llano es aquel que lo conforman el Portuguesa y el Zamora. El rojinegro se fundó en 1972, mientras que el blanquinegro hizo lo propio 30 años después. El primer encuentro entre ambos se efectuó en el 2007 con victoria zamorana por 3-2, mientras que el último se disputó el año pasado con victoria del Penta en la Carolina por 2-1. La máxima goleada del rojinegro fue un 4-1 en el 2021, mientras que el resultado más amplio de la Furia Llanera fue un 6-1 en el 2017. Tras 54 partidos disputados, el blanquinegro lidera este renglón con 18 victorias sobre las 7 del Portuguesa, y ambos llegaron a empatar en 29 ocasiones.
En el palmarés los lanceros rojinegros aventajan a su rival regional con 8 títulos sobre 5, siendo el equipo portugueseño uno de los más ganadores en la historia del fútbol nacional, el único en ganar 5 ligas consecutivas hasta el momento, aunque en el tiempo reciente, los zamoranos han sido el último equipo de este duelo en campeonar en el balompié venezolano. La Furia Llanera ha disputado los torneos sudamericanos en 12 ocasiones, siendo su actuación más destacada la clasificación a la segunda fase de la Sudamericana del 2016, mientras que el Penta, contando con su participación en la fase 1 de la Libertadores de este año, ha jugado 9 veces los certámenes continentales, siendo las semifinales de la Libertadores del 77 como su mejor desempeño a nivel sudamericano. El Derbi del Lago o el Derbi Maravino fue uno de los más cortos y recientes que ha tenido el fútbol venezolano, aunque para esta parte lo dividiremos en 3 secciones, ya que no ha habido 2 protagonistas duraderos en este choque, sino que más bien han sido 6 equipos que en menos de 20 años han protagonizado este duelo, así que iremos por orden cronológico. Bueno, sí, el primer derbi del Lago lo confirmaron el Unión Atlético Maracaibo, que jugaba en el José Encarnación Pachencho Romero, y el inicio del Ital Maracaibo, que es el otro equipo, empezó jugando en el Club Casa Italia. Luego también se pasó al José Encarnación Pachencho Romero por cantidad de aforo. El bicolor se fundó en el 2002, mientras que el Azzurri Maravino se inauguró 2 años después. El primer duelo entre ambos fue en el 2004, con victoria 2-0 por parte del UAM, el Unión Atlético Maracaibo. Y el último partido entre ambos fue 2 años después, con un empate a 2 goles como resultado final. El resultado más amplio por parte del Vico fue un 3-1 en el 2005, mientras que en el conjunto ítalo de Maracaibo no ganó ningún encuentro. Sin embargo, podemos rescatar el último empate entre ambos como resultado con mayor cantidad de goles, este que quedó 2-2. En el historial de partidos entre ambos lo lideró el UAM con 6 victorias sobre ninguna del Ital Maracaibo, como mencionamos anteriormente. Ambos equipos dividieron fuerzas en 2 ocasiones. En el palmarés que tienen ambos clubes, también lo lidera el bicolor maravino, o sea el Unión Atlético Maracaibo, con un título, precisamente la estrella obtenida por ganar la liga en el 2005, mientras que el Azzurri de Maracaibo no pudo ganar ningún título en su corta estadía en la primera división nacional. Los rojiazules llegaron a jugar en 5 ocasiones los torneos de la Conmebol, siendo su actuación más destacada el jugar el repechaje de los octavos de final de la Copa Libertadores del 2004, en donde lo terminó eliminando el Barcelona de Guayaquil, mientras que el Ital Maracaibo en 2 años de historia nunca jugó a nivel internacional. El segundo derbi maravino fue aún más efímero que el primero. Siendo precisos, duró una temporada, ya que posteriormente uno de sus protagonistas terminaría desapareciendo, aunque curiosamente confrontó a los 2 equipos más ganadores de la ciudad, en el cual serían el Zulia contra el Unión Atlético Maracaibo. El petrolero se fundó en el 2005, mientras que el bicolor, como lo mencionamos anteriormente, lo hizo en el 2002. El primer partido entre ambos fue en el 2008 con victoria del negriazul por 2-1 y el último fue en el 2009 con idéntico resultado y ganador. Al ser un duelo muy corto, de hecho solo tuvo 2 partidos en su historia, nos saltaremos la parte de las goleadas y el historial para entrar en el palmarés de ambos, en el cual, el petrolero llegó a conquistar 2 títulos en el balompié nacional, precisamente las Copas Venezuela del 2016 y 2018, si bien, el negriazul llegó a ganar más títulos de forma oficial que el UAM, pues el bicolor llegó a obtener el título más importante y el único que llegó a carecer el equipo zuliano, precisamente el de la estrella conquistada por ser campeón de liga, en el cual el bicolor lo logró en una ocasión. El Maracaibo llegó a estar en los torneos sudamericanos en 5 ocasiones, destacando su relevante participación en la Libertadores del 2004, mientras que el Zulia llegó a jugar apenas 2 veces en las competiciones de la Conmebol, destacando su histórica actuación en la Sudamericana del 2019, donde llegaron a los cuartos de final. Y el tercer y último derbi maravino lo conformaron el Zulia contra el Deportivo JBL. El negriazul, como se expuso anteriormente, se fundó en el 2005, mientras que la maquinaria negriazul haría lo propio en el 2013.
El primer duelo entre ambos se dio en el 2016 con victoria de la maquinaria negra y azul por 1-0, mientras que el último se jugó en el 2017 con victoria del Petrolero por 2-1. Al ser un duelo bastante corto, pues se puede destacar como resultado más amplio del Zulia un 1-3 en el 2017, asimismo que para el Depor un 1-0 en el primer choque entre ambos. Tras 4 partidos, el Zulia aventajó este efímero derbi con 2 victorias sobre 1 para el JBL y ambos apenas empataron en una ocasión. En el palmarés, como les expusimos antes, el Zulia conquistó 2 títulos en el balompié nacional, mientras que el Deportivo JBL nunca llegó a ganar un título en su corta historia. El Petrolero llegó a jugar 2 veces los certámenes sudamericanos, siendo los cuartos de final de la Sudamericana 2019 como su rendimiento más destacado a nivel internacional, mientras que la maquinaria negra azul nunca llegó a clasificarse a algún torneo de la Conmebol. Otra de las rivalidades famosísimas en los primeros años del profesionalismo fue el Deportivo Portugués contra el Deportivo Galicia, conocido como el Derbi Ibérico de la capital o uno de los clásicos europeos en menor medida. El conjunto lusitano se fundó en 1958, mientras que el cuadro gallego, como lo mencionamos anteriormente, lo haría en 1960. El primer encuentro entre ambos fue en 1963, con victoria del equipo portugués capitalino por 2-0, mientras que el último fue en 1982 con un resultado de 1-1. La máxima goleada del Deportivo Portugués fue un 3-0 en el año 1967, mientras que el resultado más amplio de los gallegos fue un 4-1 que se dio en 4 ocasiones, como en los años 1965, 1966, 1969 y 1976. En 107 partidos disputados, el Galicia lideró ampliamente el derbi con 55 victorias sobre las 25 del cuadro portugués. Ambos conjuntos dividieron fuerzas en 27 ocasiones. En el palmarés, el cuadro lusitano pudo conquistar 6 títulos en el balompié nacional, mientras que el escuadrón gallego conquistó 9 títulos en el fútbol venezolano, siendo así uno de los más ganadores en su historia. Ambos conjuntos de origen ibérico pudieron disputar la Copa Libertadores en sus primeros años de existencia como competición continental. Los lusos lo pudieron hacer en una ocasión, aunque fue bastante positiva ya que pudieron avanzar a la segunda fase del torneo, mientras que el Galicia compitió en la gloria eterna en 8 ocasiones, aunque nunca llegó a superar la fase de grupos. Otra de las rivalidades regionales más llamativas se dio en una de las zonas más futboleras del país, como es la región andina. El Deportivo Táchira contra Trujillano Fútbol Club confirmaron este infravalorado derbi andino. El carrusel aurinegro se fundó en 1974, mientras que los Guerreros de la Montaña lo harían en 1981. El primer partido entre ambos se dio en 1999, con un empate a 2 goles en Pueblo Nuevo, mientras que el último duelo entre ambos fue en el 2021, con victoria del Deportivo Táchira por 7-0. La máxima goleada del aurinegro fue precisamente en el último juego ante Sol de Sale Trujillano, en el cual goleó por 7-0, mientras que la máxima goleada del TRU fue un 3-0 en Pueblo Nuevo en el 2003. En 89 partidos jugados, el Deportivo Táchira lideró el historial de este duelo con 49 victorias sobre las 20 de Trujillanos. Ambos equipos empataron en 99 ocasiones. En el palmarés, el Táchira conquistó 12 títulos, siendo precisamente el actual campeón de la Liga Fútbol, mientras que el TRU pudo conquistar 2 títulos en su historia, siendo la Copa Venezuela del 2010 su último título obtenido. El carrusel aurinegro llegó a jugar en 34 ocasiones los torneos sudamericanos, siendo los cuartos de final de la Libertadores del 2004 y los cuartos de final de la Sudamericana del 2022 sus rendimientos más destacados a nivel internacional, mientras que el Trujillano llegó a jugar los torneos sudamericanos en 8 ocasiones, aunque sin mayor éxito ya que nunca pudo avanzar la primera ronda en todas esas participaciones.